Y para ese tema, nosotros estamos en una entrevista vía Zoom con el doctor Segundo Chiroque. Él es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, doctor Chiroque. Buenas tardes, Fabelita. Gusto de conversar de un tema tan importante como son las secuelas psicológicas luego de esta pandemia que muchos de nosotros la tenemos que llevar a cabo. Así es, doctor, porque para empezar, nosotros hemos pasado, todo el mundo, por una cuarentena. Es difícil vivir dentro de una cuarentena, pero específicamente con un paciente que ha pasado por la COVID-19, aparte de secuelas físicas, ¿cuáles son esas secuelas emocionales que quedan en la persona? Para estas personas, si se quiere, tenemos que evidenciar de que existe un gran mundo de incertidumbre. La incertidumbre viene a ser el signo más notorio en estas personas. Lejano de la ansiedad o de la angustia, ya pasó lo peor, ha tenido la suficiente fortaleza para recuperarse, pero psicológicamente esta incertidumbre le vuelca a una sensación de temor, a una sensación de estrés, porque toda su situación que va a tener que desplegar para adelante es completamente incierta. Un paciente, ¿no?, que sale de esta situación lo ve, si se quiere, muy disminuido, ¿no? A pesar de que puede sentir la alegría de haber pasado esta experiencia tan dolorosa, pero se ve muy disminuido. Y la incertidumbre, los estudios cercanos nos están diciendo que está bordeando el 77%, o sea, de las personas, ¿no?, en un gran porcentaje, ¿no?, que no ven definida su vida, lo ven bastante incierto, Ese es el principal síntoma que puede arrastrar esto. Luego de eso vienen los temores. El temor, bueno, es una sensación que nunca la humanidad nos vamos a desprender de nuestros miedos. En estos pacientes está latente el temor, de repente de volver a recaer o de volver a recrudecer su enfermedad. Y eso es también una situación que tiene que tenerlo de repente como acompañante. Y luego la ansiedad que es la sensación, ¿no?, permanente de zozobra frente a la situación vivida. Estos creo que son los tres signos más importantes, Así es. Entonces, doctor, para tenerlo presente y en casa todos los que han pasado por la COVID-19 tengan presente que van a quedar pues esas secuelas, que es la incertidumbre, el temor y, como dice, la ansiedad. ¿Qué hacer en esos casos, doctor? Sí, de hecho tenemos que dar una respuesta. Se está hablando de una nueva normalidad, ¿no? Y para eso debemos mantener, ¿no? De repente hay que volvernos a educar en el aspecto intelectual. No olvidemos que responder inteligentemente es adecuarnos a una situación nueva. Eso es responder inteligentemente. Entonces, esa norma debe primar en nosotros. Volver a responder a la situación, pero de una manera novedosa, porque nadie ha estado en esta situación anteriormente. Por los últimos, si se quiere, los últimos 100 años, nadie ha vivido poblaciones tan grandes con esta situación. En segundo lugar, educar nuestros sentimientos. Ahora sí, nuestros sentimientos tienen que ser en el mejor orden, de solidaridad, de respeto, de consideración hacia el semejante. Porque si yo me cuido, estoy cuidando a los que están a mi alrededor. Y esto sí debe ser una norma primordial en nuestra población. Educarnos en inteligencia, educarnos en nuestros sentimientos y voluntad. La voluntad es principal, porque no olvidemos de que la enfermedad se instauró en pacientes que la pasaron muy mal o de repente sumó los índices de mortalidad en los pacientes que tenían ciertas enfermedades previas, ¿no? De repente algún sistema de obesidad, claro, ¿no?, presión alta, un mal cardíaco, un mal respiratorio, y todo eso se puede manejar con anterioridad. Tenemos que tener muy presente que hoy los sistemas de medicina preventiva van a estar a la orden del día. Nuestra alimentación tiene que ser más adecuada, nuestras rutinas con ejercicios y buenos hábitos tienen que ser los más convenientes, y todo lo relacionado a medicina preventiva tiene que ser parte de nuestra compañía de aquí para lo adelante. Claro, doctor Chiroque, eso nosotros debemos de tener en cuenta, que nuestra vida va a cambiar, tenemos que cambiar la rutina de vida, ¿no? De alimentarnos bien,
tener horarios también para hacer nuestras actividades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona, digamos, usted ha mencionado algo que es bien importante, y la voluntad? En una persona joven puede tener mucha voluntad porque tiene todavía pues el físico para poder buscar, si es que ha perdido el trabajo debido a que se contagió de COVID-19 o por esa coyuntura que millones de peruanos han perdido el trabajo. ¿Qué pasa con una persona que ya pasa a los 60 y estaba manteniendo un trabajo y con esta pandemia pues lo perdió? Ahí también, de acuerdo a la edad, se acrecenta esta secuela emocional también. ¿Cómo manejar con estas personas, con los adultos mayores, digamos? Sí, esas son poblaciones muy vulnerables y donde de repente las respuestas emocionales son más variadas e intensas. Las poblaciones que agrupa a las personas de la tercera edad, sí hay que manejarlos con mucho cuidado, porque allí se comienzan a cuestionar situaciones de vida. O sea, yo ya me siento cansado, yo no sé cómo irá a ser el futuro, yo ya estoy relegado. Y así, ahí esa consideración de vida es la más importante. Yo creo que para eso están los especialistas en salud mental, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras ahora tienen muy excelentes métodos como para que esta población mantenga todavía ese dinamismo, ese pensamiento positivo que los puede volcar hacia que son personas todavía muy importantes. Ahí debe haber un manejo muy, muy especializado, pero a pesar de que ya era una alerta, nuestros sistemas de salud mental eran bastante insuficientes antes de esta pandemia, ahora se han vuelto mucho más escasos, pero de todas maneras se está respondiendo a una realidad. Y el Colegio de Psicólogos en su región Lima-Callao tiene 180 teléfonos, ¿no?, donde da un soporte emocional a cualquier consulta de naturaleza psicológica y de manera gratuita, ¿no? La página del Colegio de Psicólogos Regional está a la mano para que puedan hacer estas consultas, y tenemos cientos y miles de llamadas de los cuales hemos prestado una ayuda bastante importante, ¿eh? Perfecto, hay teléfonos que brindan la ayuda gratuitamente para no solamente el caso de estas personas, esta población vulnerable, sino para todos en general. El tema de los niños también. Para doctor, todos en general, sí. Doctor, otra pregunta también. El caso de los niños también que ha tenido... ¿De qué? El tema de los niños, ¿sí? Que ahora han tenido que cambiar pues su realidad de asistir a un colegio y ahora pues estar prácticamente metidos en la casa, y ahora ellos también son población vulnerable. ¿Cómo trabajar con ellos también? Sí, es muy importante porque los niños tenían la rutina de compartir con sus amiguitos, de asistir, y habían hecho hábitos muy definidos de lo que significa todo el sistema educativo secundario o primario. Ahora que se ha visto cortado por este tipo de situación, yo creo que también ha cambiado una rutina. Pero los padres deben estar muy alertos para decir de que ellos no están en una situación de castigo, no es un confinamiento. Yo creo que el hogar viene a ser nuestra fortaleza, el lugar más seguro que tenemos en el mundo. Ahí están los seres queridos, ahí están todos los artículos, los implementos que nos dan una cierta tranquilidad, que nos dan seguridad y que nos dan de alguna manera una ventaja de beneficio. Yo creo que los padres deben de incidir en que estas poblaciones, ¿no?, alternen de la manera más confiable dentro de su hogar. Yo me preocupo mucho porque dicen de que no, que hay que sacarlos, no, el hogar viene a ser el lugar más importante, y eso debe ser dosificado, porque el virus lo tenemos en la calle, porque el virus está en las personas que de alguna manera se nos van a acercar. Yo creo que allí sí mucho tiene que ver, ¿no?, la autoridad o la jerarquía que tengan los padres sobre sus hijos. Ya estamos viendo poblaciones que se exponen de jóvenes, pero eso es un llamado para que ellos asuman con responsabilidad todas estas conductas que muy bien las pueden evitar, por lo menos por un tiempo, porque las normas que nos están dictando es lo más conveniente, la obediencia, para conservar por lo menos estas cifras que ya son bastante dramáticas, ¿eh? Así es, doctor, es muy importante. ¿Y qué pasa ahora, doctor Chiroque,
con que antes, cuando una persona se sentía triste, se sentía estresada, se le recomendaba, pues, ¿no? Visita amigos, sal a pasear para que te distraigan, y ahora ya no lo pueden hacer porque está prohibidas las visitas a los familiares. ¿Cuál es la recomendación que usted le daría ahora para, de alguna manera, subirnos el ánimo de repente? Sí, de hecho que ha alterado nuestras rutinas. Nosotros teníamos la libertad de visitar, de hacer compras, de pasear, nuestra rutina se ha alterado. Pero los chicos o los jóvenes tienen que entender muy bien de que cualquier desplazamiento, incluso para nuestra familia, viene a ser un riesgo. No olvidemos que este virus está en el mundo, no solamente en una localidad, sino está en el mundo, y que los niveles de transmisión son altísimos, de que este contagio tiene que ver con enfermedad grave e incluso con la muerte. Yo creo que muy bien pueden entender, ¿no? Los jóvenes o los niños muy bien pueden entender que su vida ha cambiado. Los amigos están allí, de suerte que tenemos las redes que nos podemos conectar con ellos, y eso no está prohibido, no se les puede limitar. Pero el hecho de compartir, el hecho de jugar fulbito, de pasear, tienen que entender que esas rutinas han variado. Y yo creo que los padres, por muy, hasta que las condiciones sean las, matamos estos nuevos hábitos de salud. Así es. Muchísimas gracias, doctor Chiroque, por todas las recomendaciones y la explicación de cuáles son las secuelas emocionales que nos deja la COVID-19. Muchísimas gracias, que tenga buena semana. Igualmente. Buenas tardes.